Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones para todos hoy en el marco de esta Semana Santa, que se conoce como Semana Santa. Hemos decidido abordar esta temática para reconocer un poco de la manera como la hemos tergiversado y cómo en vez de acercarnos realmente, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad, en vez de acercarnos en espíritu y en verdad hacia Dios, nos hemos solapado de alguna manera y hemos tergiversado el sentido, refugiándonos detrás de ritos religiosos, etcétera, etcétera, y tal vez no dándole el sentido correcto a esta semana. Por eso esta serie le hemos denominado Semana Pseudo Santa. Muchas bendiciones para todos donde quiera que usted nos esté viendo. Le damos gracias a Dios por su vida y también le damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de poder estar compartiendo la palabra de Dios, que podamos estar afirmados en el consejo de su verdad para asimismo estar siempre dispuestos para rendir nuestro corazón a Dios y que el Señor pueda usarnos para sus propósitos. Le pido que me acompañe en una oración para pedirle a Dios su dirección. Gracias, Padre Celestial, por eh, esta conmemoración que en esta época nosotros como hombres eh, tenemos, recordando aquel episodio en el que la extravagancia del orgullo de los hombres fue reducida a ceniza, cuando el ser más excelso, el ser más grande que existe, dejó la misma gloria del cielo para tomar la condición de hombre y aún estando en la condición de hombre, la forma de siervo hasta hacerse obediente y morir en la cruz. Gracias porque esto nos enseña, Señor, que la única grandeza, Señor, te corresponde a ti, que nosotros somos simples seres humanos y que no podemos más sino rendirnos a tus pies y adorarte. Por eso queremos conocerte, para no escapar de ti, para no huir de ti, para no echarte de fuera de nosotros, Señor, sino por el contrario, reconocer la inmensa necesidad que tenemos de ti. Por eso hoy te pedimos la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para conocerte, para comprenderte, para que la Escritura nos sea abierta a nuestro entendimiento y a nuestro corazón y que el poder de tu Espíritu Santo nos ayude a vivir la vida que tú tienes para nosotros. Amén y amén. Bueno, en esta siguiente entrega de esta serie de la Semana Pseudo Santa, quiero invitarle por favor a que me acompañe a leer la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, verso 17. Allí leemos la historia del joven rico, que es donde quedamos la última vez. Dice, al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Verso 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo les dijo, para los hombres esto es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí, aunque no es el tema, quiero aclararlo. Si estos discípulos escogidos por Dios, viniendo de la cultura judía, eh, entendían lo que eran las agujas, porque hoy algunos dicen que las agujas son unas puertas. Aquí el pasaje está hablando de la aguja para coser y del ojo de una aguja.
Hoy las personas quieren tergiversar el principio bíblico para justificarse en su avaricia y quieren mostrar cosas que no hay en el pasaje. Eh, Algunos dicen que las agujas, el ojo de una aguja es una puertecita donde sí puede pasar un camello con dificultad, pero pasa. Pero mire, las personas que estaban aquí, que pertenecían a esta cultura, se asombraron y ellos dijeron, ¿quién puede ser salvo? La conclusión de ellos viviendo en esa cultura, o sea, ellos se asombraron, para ellos les parecía imposible. Eso es lo que dice el versículo a continuación. Dice, entonces Jesús mirándoles les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ellos veían imposible la salvación. Ese es el término que el Señor utiliza, porque el Señor literalmente está hablando allí del ojo de una aguja que se usaba para coser, como en ese entonces, así también hoy, evidentemente. Aunque hoy es notable que bueno, se utilizan máquinas para coser, pero sabemos del elemento que el Señor Jesús se refiere. El centro del mensaje que les impactó a ellos, mm, al tiempo que creían que es una cosa muy imposible. Mire cómo ellos se llenó de temor y hoy por hoy la gente trata de cambiar esto justificando su avaricia. El versículo 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El punto aquí es que cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, apártate de mí porque soy hombre pecador, en Lucas capítulo 4, capítulo 5, el Señor Jesús le dijo, sígueme porque te haré pescador de hombres. Dice la Biblia que dejándolo todo, lo dejó. Recuérdese la gran pesca que ellos habían tenido. Pedro dejó toda esa riqueza, dejó el beneficio económico que había obtenido a través de esa pesca milagrosa y el Señor Jesús lo que está tratando de decir es deja todo. Algunos tratan de justificar eso diciendo que hay que retener, pero Pedro dejó todo eso, lo dejó para seguirlo. Él dijo, nosotros le hemos dejado todo, para todos aquellos que quieren justificarse respecto a que sí se puede retener las riquezas, el pasaje está aclarando lo contrario, que para seguirle al Señor debían despojarse de eso. Pedro entonces comenzó a decirle, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que no hay nadie que no haya dejado casa, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Y aquí el Señor Jesús no está hablando de una retención de elementos, porque evidentemente todo lo dejaron, sino del reino de Dios y su justicia. Eso significa de lo que viene o que trae sobre las personas el favor y la bendición de Dios, que es diferente. Ante lo cual ya se ha forjado una conducta de desprendimiento para no quedarse acumulando, para no ser rico para con los hombres, sino ser ricos para con Dios. El verso 31 dice, bueno, pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. De este joven se dice que se fue triste porque tenía no solamente juventud, sino riqueza. Lo que se quiere cuando se quiere. En la juventud tenía las riquezas. Y cuando el Señor le pidió esto, él no lo entendió. Él se fue triste. Como se decía en la anterior entrega, el principio ya estaba establecido, pero el Señor no se lo reveló. El Señor no se lo aclaró, porque si no, el joven rico no dejaría las cosas para seguir al Señor, sino por la necesidad de despegarse de las cosas, sino que las dejaría por la ambición de tener más. Por eso el principio no le fue revelado. El principio está establecido de siembra y cosecha. Por eso Pedro le dijo, nosotros que te hemos seguido, lo hemos dejado todo. Pero mire que le dijo, Pedro nunca dijo, lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Fue el Señor Jesús el que le habló aclarándole qué es lo que tendrían. Le dijo, todo lo que dejen van a recibir 100 veces más. Pedro no tenía realmente la intención de dejar todo para recibir más. Es en base al principio que establece que hay siembra y hay cosecha. Pero al joven rico no le fue revelado. Él se fue sin esa revelación, sin esa verdad. Se fue sin conocer la verdad y se fue sin conocer la salvación. Se fue perdido. Aunque el Señor lo amó porque él guardó los mandamientos, le faltaba algo.
Le faltaba era seguir a Jesús. Y para seguir al Señor Jesús como verdaderamente un verdadero discípulo, hay que mostrar desprendimiento de todas las cosas para no poner a cualquier cosa antes que el Señor Jesús. Siempre es el primero. Dice que se fue triste. Por eso siempre he dicho, no ha existido nunca nadie que le dé la espalda a Cristo, que lo haga con alegría. De espaldas a Cristo jamás se puede experimentar ni la plenitud, ni la felicidad, ni mucho menos la prosperidad. ¿Por qué se entristeció? Es la pregunta. Porque Él le pidió algo, porque el Señor Jesús le pidió algo relacionado con su dinero. Por eso vino tristeza a su corazón, porque su corazón estaba aferrado a ello. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos entender que todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios y que nada es nuestro, todo es de Dios. Nosotros no debemos mostrar apego absolutamente a nada de lo terrenal porque todo le pertenece a Dios y está escrito, denle a Dios lo que es de Dios. Evidentemente se trata de ser, como he dicho en otras oportunidades, la meta es ser multibillo bendecido, no multimillonario porque eso solamente habla de dinero, sino multibillo bendecido. Es decir, vivir prósperamente con la bendición de Dios, porque es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Es el favor y el agrado de Dios lo que prospera. El joven rico se fue siendo rico, pero con el nivel más grande y más amplio de miseria, que es acumular riqueza sin Dios. Tener riqueza sin Dios, o peor aún, tomándolo de Dios. Por eso no pudo ser pleno ni feliz. Se fue perdido, pero con riqueza y todo. Una persona, por el contrario, es una persona multibillo bendecido, es una persona que experimenta el favor de Dios rindiendo todo a Dios, así como Pedro lo rindió, lo entregó todo y el Señor le dijo, vas a recibir 100 veces más, porque lo principal no se trataba de él, sino de la obra de Dios para alcanzar a muchísimas personas. Yo quiero compartir un principio que aunque no es del tema de hoy, sin embargo, es una visión personal por la que yo he orado y que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esto de manera personal quiero aclararlo. El propósito personal es que la bendición y el favor de Dios esté sobre mi vida, estar bien económicamente, financieramente. Hablando yo como persona, también evidentemente quiero esto para la congregación, para la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia. Uno evidentemente quiere lo mejor para su familia, uno quiero lo mejor para mi esposa, quiero lo mejor para mi hija, para mi mamá, para mi papá, mi hermano, para toda mi familia. Siempre quiero lo mejor para ellos, pero hay una forma de hacer de que ellos reciban lo mejor y es poniendo a Dios primero ante las cosas. Hay gente que le roba a Dios lo que es de Dios para supuestamente darle lo mejor a su familia. Y eso es idolatría, porque dicen, pues es que si no, no me alcanza. Y ponen a su familia antes que a Dios. Como me lo dijo una persona millonaria hace tiempo, me dijo, mira, el principio de la prosperidad está en la ofrenda. El diezmo nos enseña obediencia, temor de Dios, pero la ofrenda nos habla del principio de generosidad y de fe, y ahí es donde está el secreto de la riqueza y la sobreabundancia. Esa persona me enseñaba a darle a Dios más de lo que uno dispone para sí. Esa persona me enseñó un principio. Me decía, yo, aunque era millonario, él, él- él- él me decía, yo quiero aprender a vivir solamente con el 10% de todo lo que recibo. Y todo lo demás, el 90%, se lo quiero dar a la obra de Dios. Eso yo lo había, antes de que él me lo enseñara, lo guardaba en mi corazón y lo había escuchado en la biografía de Colgate y por eso yo quise apropiarlo para mí. Colgate hacía eso, vivía con el 10% como un hombre millonario, con el 10% vivía como hombre millonario y daba la obra de Dios el 90%. Yo, en lo personal, Giovanni Ospina, quiero entender que Dios quiere que tengamos todas las cosas en sobreabundancia para que las disfrutemos, que tengamos siempre todas las cosas, todo lo suficiente, eso habla de abundancia, porque dice para que abundemos para toda buena obra. Entonces le he pedido a Dios tener siempre lo mejor para darle a mi familia, pero no desplazando a Dios. Quiero, quiero que Dios me bendiga para darle a mi familia lo mejor, pero no que mi familia esté por delante de Dios. Siempre hay que poner primero a Dios. Con todo mi corazón, yo quiero vivir como un multibillo bendecido,
Y si hablo en términos terrenales, dirá, quisiera vivir como millonario, pero solamente con el 1%, no con el 10, sino con el 1. Imagínese, si vivir con el 1% me hace vivir como millonario, usted se imagina lo que significa uno tener el poder para hacer el bien para la obra de Dios, que sería un 99%. Eso es dar en abundancia. Yo no quiero triezmar, ni yo he tratado de tener ese principio porque quiero llegar allá. Mire, tengo un gusto personal. La casa de mis sueños, la que quiero para mi familia, es una casa amplia, espaciosa, o con una sala de doble altura, con cuartos espaciosos, con piscina, con gimnasio, etcétera, etcétera. Yo sé que una casa así no se encuentra en cualquier lado. En lo personal, quiero vivir en un sector de la ciudad eh, donde hay bosque, donde hay mucho espacio campestre para poder estar en quietud, donde no haya sirenas, pitos ni cosas de esas. Quiero tener un espacio de bendición. Y en ese lugar las casas regularmente tienen un precio de 2.000, 3.000, 4.000 millones, etcétera. Entonces yo sé que necesito trabajar de esa manera y honrar a Dios de esa manera para poder recibir esa cosecha. Entonces yo sé que puedo desarrollar eso a través de proyectos económicos, empresas que quiero desarrollar, pues para que la gente no hable mal de nuestro bien, para que digan que nos estamos sirviendo con el dinero de las personas. Digo, con actividades de tipo empresarial, personal que quiero desarrollar más adelante. Para tener esas bendiciones, ahora escuche, para vivir una vida de esa dimensión con el 1%, usted se imagina la cantidad de ingresos que uno puede recibir para expandir la obra de Dios, para hacer empresas, universidades, etcétera. El joven rico no fue capaz de darle a Dios lo que es de Dios, lo que le pidió. Dios le estaba mostrando al joven rico que todo era de Dios y tenía que entregarle su corazón completamente a Dios para no tener su corazón dividido. El Señor le pidió todo porque tenía todo su corazón en ello y por eso él terminó yéndose. Se fue triste, muy, muy triste. Vamos a ver otro pasaje en donde Jesús fue eh, sacado, o donde no se quiso al Señor, respecto a esto de la xenofobia que le tenemos al Señor. Leo en Lucas capítulo 9, verso 51. Lucas capítulo 9, verso 51. Leo hasta el 56. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos, pero no lo recibieron porque su intención era ir a Jerusalén. Verso 54. Perdón, 53. Pero no lo recibieron porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue sencillamente a otra aldea. Bueno, la palabra sencillamente no está aquí en la escritura, es mi énfasis. Qué impresionante cuando el Señor Jesús se refiere a este pueblo que los judíos consideraban paganos. Estamos hablando de las personas que no eran judías. Dice que eran samaritanos, que era una región de samaritanos. Y que cuando ellos se enteraron de la intención de Jesús, que era ir a Jerusalén, ellos tuvieron una actitud por la que se enojan los discípulos. Pero mire qué interesante, que el Señor dice que la intención era salvar las almas incluso a esos paganos. La intención de ese pueblo, de los samaritanos, era que el Señor Jesús estuviera del lado de ellos, pero como Jesús era al pueblo enemigo de ellos, los que no son samaritanos, entonces le rogaron que no quisieron recibirlo, no quisieron recibirlo. Le dijeron: vete de aquí. Para resumir la enseñanza en este versículo, quiero decir que a veces propiciamos desde nuestro corazón esa intención de rechazo hacia el Señor Jesús. Cuando vemos que tal vez el Señor Jesús no va por el camino, no me conduce por el camino que yo quiero que Él siga para mí, el camino que yo quiero que Él siga para mí, a veces
Vemos que el Señor está conduciendo nuestro corazón, nuestros ideales, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planteamientos de vida, nuestra forma de pensar respecto al dinero, a la familia, a nuestro hogar, a la economía, etcétera, etcétera. Cuando vemos que Él se sale del margen de nuestras argumentaciones o de nuestros planes o de nuestras ideas o de nuestra concepción o percepción de la vida, de nuestros prejuicios o ideas preconcebidas que tenemos respecto de las cosas, nos molesta. No queremos que el Señor nos lleve por esa senda, no queremos que el Señor nos conduzca por ese camino, que es el camino del bien, así como el joven rico, que al joven no le interesaba conocer esa senda que el Señor Jesús le estaba mostrando, se molestó y se fue triste. Ellos aquí también vieron el Señor conducirse por un camino que era el camino que Dios había trazado para él, pero a ellos no les placía eso. Ellos no querían que el Señor Jesús tomara esa senda. A muchos de nosotros que nos queremos adueñar de nuestra propia vida, la que el mismo Señor Jesús compró por precio de sangre, nos molestamos con el Señor y nos rebeldizamos en contra de Él, nos desobedecemos su palabra porque tal vez no estamos de acuerdo en la manera como Él quiere dirigir nuestros caminos, nuestra vida. Entonces sencillamente como este pueblo le decimos al Señor, vete, vete de aquí. Esos son los estragos que hace Dios en nuestras vidas cuando viene a nuestras vidas. Hay muchos despierta odio, rencilla, dureza, desobediencia, pero en otros que tienen un corazón humilde, despierta el Señor rendición, humildad, entrega, sencillez, decirle, Señor, tú eres el que sabe todo, tú eres el perfecto, tú sabes por qué camino me conduces, tú eres el que quiere lo mejor para nosotros. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú? Entonces nos rendimos a tus pies, Señor. En Lucas capítulo 8, regresemos un capítulo allí donde estamos, Lucas capítulo 8, versículo 26. Aquí notamos cómo en la región de Gadara unas personas también hacen un rechazo al Señor Jesús. Todos conocen la historia del Gadareno, pero a veces no hacemos el énfasis también en el pueblo xenófobo en contra del Señor Jesús. Quiero detenerme, todos conocemos la historia y por tiempo no me voy a detener en todos los pasajes, solamente quiero leer por acá en el versículo 29. Jesús le ordena al espíritu impuro que saliera del hombre porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Muchos demonios se habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Verso 33. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre. Mire qué tremendo como dice. Vinieron a Jesús. Uno diría, qué lindo, vinieron al Señor Jesús, pero mire lo que dice. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud, escuche, toda la multitud, los que habían, en el verso, toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, porque tenían gran temor. Entró pues Jesús en la barca y se fue. Y se fue. Qué tremendo. Entró Jesús en la barca y se fue. A veces apreciamos más lo vil, lo vano, pero estos hombres encontraron los estragos de Cristo manifiestos en su territorio. Al ver que habían perdido los cerdos, al ver que lo más bajo, lo más vil, les había sido quitado. Entonces ahora vienen ante el Señor
pero no todo el que viene ante el Señor viene con las intenciones de rendirse y de servirle y honrarle. Aquí encontramos un pueblo que vino ante los pies del Señor, ante el Señor para pedirle que se fuera. A veces apreciamos más los cerdos, apreciamos más lo vil, lo vano, lo sucio, lo bajo, lo ruin. Y sencillamente nos parece más cómodo vivir en esa condición de bajeza eh, que, que vivir en el orden y en la libertad que el Señor quiere traer a nuestro territorio, a nuestras vidas, a nuestras casas. Encontraron allí al endemoniado en su cabal juicio, sentado, dice allí, a los pies de Jesús, en su cabal juicio. Era un hombre que no podía ser atado de ninguna manera ni con cadenas porque tenía tanta fuerza, porque estaba endemoniado que rompía las cadenas y todo el que pasaba por allí lo golpeaba con piedra. La gente prefería eso, prefería tener al endemoniado, al loco al estrago viviente de su comarca, pero cuando llega el que viene a poner orden, paz, al que viene a traer bendición, lo único que quieren es que se vaya de ahí por un estrago que les hizo en sus vidas. ¿Cuál es el estrago que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Qué hato de cerdos el Señor ha tenido que despeñar de nuestras vidas? ¿Cuántas cosas ha tenido que sacar de nuestro corazón? ¿Cuántas amistades ha tenido que el Señor sacar de nuestras vidas? ¿Cuántas personas ha tenido que sacar de nuestras vidas que nosotros sabíamos que no nos convenían, pero que el Señor Jesús vino, fue a librarnos de esas cadenas que nos ataban hacia lo malo? Pero lo que hacemos es: Señor, no quiero que te metas con eso, vete de aquí, vete de aquí. Ese es uno de los relatos de esa xenofobia más inverosímil. Así somos. En estos pasajes no encontramos la descripción de otros diferentes a nosotros. No estamos leyendo esas revistas de chismes como las que suelen venderse en los kioscos de revistas para mirar la historia de otros. Estamos leyendo la Biblia, que es un espejo para que en las personas de que se relata ahí en las Escrituras nos encontremos a nosotros mismos. Así somos, así somos. El temor a lo desconocido, a la naturaleza real de Dios, es el que nos lleva a nosotros a repulsarle, a temerle y alejarnos de Él. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre? Acompáñenme ahí en el capítulo 8 de Lucas, ahí unos versículos atrás, en el versículo 22. El versículo 22 de Lucas 8 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, que se hundían y peligraban. Verso 24. Vinieron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y sobrevino una gran calma. Y él les dijo: ¿dónde está su fe? Atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aun los vientos y las aguas manda y lo obedecen? ¿Quién es este que aun los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Esta es la gran pregunta que tal vez le da respuesta a nuestro a nuestra inverosímil xenofobia, a nuestro inverosímil rechazo ante el Señor. ¿Quién es este? Cuando surge algo desconocido en nuestras vidas, la natural respuesta es temer, es tener miedo. Terminamos como los de la región de Gadara, prefiriendo no tener nada que ver con Jesús. Para algunos cristianos, su futuro les es incierto porque no tienen fe ni esperanza en lo que Dios dice. No lo han conocido realmente a Dios. Piensa que Dios le va a fallar, piensa que Dios les va a faltar, piensa que Dios se está entrometiendo demasiado en sus vidas. No hemos aprendido a probar a Dios en lo que Dios nos ha dicho que lo probemos. No hemos aprendido a rendirle y a entregar nuestra vida completa a Dios.
Y tenemos miedo por eso. Por eso el Señor siempre nos estará preguntando, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? No que la tenga por perdida, sino que la tiene direccionada en otra cosa. Usted tiene fe en usted mismo, usted tiene más fe en su trabajo, usted tiene más fe en sus capacidades, en su salud, en sus contactos, en su profesión, en su elocuencia, en sus relaciones comerciales, en sus negocios, en sus inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos está preguntando, ¿dónde está su fe? La fe que no está puesta en Jesús, evidentemente, siempre será faltante y limitada. Jamás nos dará la vida de plenitud y de bendición que solamente Dios nos puede dar. ¿Quién es este? Es la pregunta que salta a la luz. ¿Quién es? ¿Quién es? Porque nosotros nos alejamos de Él. La naturaleza de las fobias es huir, es crear ese deseo de huir. Estamos en la iglesia, pero le huimos a la palabra, estamos en la iglesia, pero le huimos a la obediencia, y que en cada concepto que Dios nos da de su palabra para direccionar nuestras propias vidas, terminamos huyendo, terminamos no siguiéndole de manera adecuada. Por lo que vemos del Señor, es que no lo comprendemos y terminamos alejándonos o alejándolo a Él. Pero Dios quiere que reconciliemos nuestras creencias incoherentes, que debemos reconciliarnos con una coherencia espiritual de verdadera fe, que nuestra fe sea en Dios, y podamos entonces, antes que rechazarlo de manera inverosímil, antes nos rindamos y nos rindamos ante el Señor, nos entreguemos completamente. Hay un atributo divino que demuestra bíblicamente por qué es que nosotros los seres humanos solemos alejarnos o tenemos la tendencia de huir del Señor Jesús. Hay un pasaje de Lucas también, pero en el capítulo 4, Lucas capítulo 4, leamos en el versículo 34 en adelante, Lucas capítulo 4, verso 34. Aquí Jesús viene a Cafarnaún, en una ciudad de Galilea, y el Señor Jesús enseñaba pues en la sinagoga, y enseña con autoridad y con una palabra de autoridad. El verso 33 dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamaba a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Bueno, allí continúa la escritura. La gente queda atónita por la manifestación del poder de Dios echando fuera los demonios. Pero aquí hay algo inverosímil. Los seguidores, los discípulos, los que el Señor Jesús llamó apóstoles, los que estaban con él, se preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es este?, se preguntaban. Pero los demonios, paradójicamente, cuando se les dio el espacio para poder expresarse, ellos exclaman a gran voz diciendo: sabemos quién eres, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Sabemos quién eres, el Santo de Dios, el Santo de Dios. Qué tremendo. Para algunos la palabra santo significa separado, apartado. Es algo que es un otro, es algo diferente a los demás. Esa palabra santo nos produce cierto pavor, cierta repulsión, cierto susto, ciertas ganas de huir ante lo santo. Solamente aquellos que no son santos, ante quienes la palabra santidad les produce repulsión. Y por eso, como todos estamos en esa condición de perdición, nos da cierto temor, nos da cierto pavor. Los demonios ante la santidad de Dios, porque dijeron: nosotros sabemos quién eres. Y le dicen: sabemos que has venido, sabemos que eres el Santo de Dios, has venido para destruirnos. Los demonios conocen su condición y saben que la santidad de Dios los afecta a ellos al punto de que creen que van a ser destruidos por Él. Pero eso es porque son demonios.
Pero qué terrible que el demonio en su desgracia, que la desgracia del demonio la quiere impartir sobre los hombres para no quedarse solo en su desgracia y hacerle creer a los hombres que son igualmente desgraciados que ellos. Pero sobre nosotros se ha manifestado una gracia excepcional. Dios no ha venido para destruirnos. Jesús se acercó para antes bendecirnos y salvarnos. No tenemos por qué, como los demonios, pensar que el Santo de Dios ha venido para destruirnos. ¿Qué tienes con nosotros?, replicaron los demonios. Esta debía ser nuestra sensata inquietud y pregunta interior. ¿Qué tiene conmigo Dios? ¿Sabes qué tiene? Dios tiene el deseo de salvarte, de rescatarte. Él murió por ti y por mí en la cruz, no para destruirnos. Los discípulos, que eran el objeto de la entrega de su sacrificio, le dijeron, "No, ¿quién es este?". Y los demonios terminan conociéndolo más diciendo, eres el santo. La palabra santo, como ellos dijeron, sabemos que eres el santo de Dios, nos produce esa palabra pavor y tal vez ese rechazo. La palabra significa que es separado, que es otro, que es diferente a alguien más. Santo significa distinto, apartado, especial, así como los días del año tenemos unos días especiales, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Hombre, días súper especiales que recordamos, ¿no? Como el día del cumpleaños, por ejemplo. No es otra cosa más que un día diferente, un día que se ha separado, que se ha apartado, un día que se cambió de un día ordinario a un día diferente, a un espacio distinto para recordación especial. Eso es santo, es ser apartado, puesto en un lugar diferente de exaltación, excelso, distinto. Justamente tenemos que comprender que la palabra de Dios da ese nombre al Hijo de Dios porque no es cualquier ser. Él es el mismo Dios en persona. Así lo vamos a ver. Ahora bien, en Lucas capítulo 11, dice en el verso 1 en adelante, dice que Jesús estaba orando en un lugar y dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñame a orar. Y el Señor Jesús entrega un ejemplo de oración. El verso 2 dice, Él les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta introducción algunos piensan que es como la salutación formal a la gloria y la majestad de Dios, que es el encabezado de toda oración, pero al contrario de lo que nos enseñan en los seminarios, justamente esto no es, no se ve que haga parte simplemente de un saludo formal o formalidad de la oración. La verdad es que el Señor Jesús nos dijo que la prioridad de peticiones en la oración tiene que ver justamente con que el nombre de Dios sea santificado. La oración modelo comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Esa no hace parte de la salutación formal, sino de la primera y excepcional petición de todo creyente. Eso significa que el nombre del Señor sea tratado como santo. Significa que se le dé al nombre de Dios el lugar que se le corresponde. El nombre de Dios debe ser tratado con la naturaleza de su propia esencia, de su ser. Él es santo. Digo que no es un saludo formal porque si fuese un saludo formal diría Padre, no diría Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sino diría santificado es tu nombre, pero no dice así. Lo que dice es que tu nombre sea santificado, santificado sea tu nombre. Eso es una petición. Es decir, que a Dios se le dé el trato de la naturaleza de Él. Ahora bien, respecto al nombre de Dios, no se está refiriendo a un sustantivo propio, a un nombre propio, un nombre como cualquiera, Joaquín, Manuel, etcétera, etcétera. Eso es un sustantivo propio. Pero aquí no se está refiriendo a un nombre propio, sino a la naturaleza del nombre, que es la naturaleza y la esencia de su propio ser. Eso es el nombre de Dios. El nombre de Dios significa lo que es su propia naturaleza. Y allí deja en claro
después de que su nombre sea santificado, dice, venga tu reino. Eso significa que el reino de Dios no vendrá o no se hará la voluntad de Dios si primero no se santifica su nombre. Es decir, si primero no se le da el lugar a Dios que le corresponde. Santificar su nombre es darle a Dios el lugar que le corresponde. La cuestión aquí es que Dios no solamente está en el suelo, sino en el cielo, sino que su Espíritu Santo está en mí. Esto significa que debo darle a Dios el lugar que le corresponde porque Él ya está en mí. La cuestión no es cómo trato al Dios del cielo, sino cómo me comporto con el Cristo que ya mora en mí, que está dentro de mí. Más que nosotros empezar a aclarar cuál es el nombre de Dios como un sustantivo propio, que Jehová, Yahvé, etcétera, lo que tenemos que reconocer es cuál es el trato que le damos al Dios de ese nombre. Él es un ser excepcional, único, majestuoso, grande, elevado, excelso. Él es santo. Ahora bien, la santidad de Dios resulta algo traumática para algunas personas y particularmente para todos los seres humanos que nos reconocemos en una condición de vileza, de pecado, de bajeza. En Isaías, en el capítulo 6, leemos después del versículo 1. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono, alto y sublime, y sus vestiduras llenaban el templo. Verso 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Escuche, verso 4, escuche. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y dile a este pueblo, oigan bien y no entiendan. Vean, por cierto, pero no comprendan. Se embotará el corazón de este pueblo, serán endurecidos sus oídos y cegados sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. Qué tremendo que cuando el rey, el soberano de Israel, el rey Usías muere, se abrió el cielo e Isaías tuvo una visión excepcional, eh, porque eh, tal vez el pueblo de Dios se consideraba ausente del rey, ausente del soberano, porque había muerto Usías. Pero Dios le está abriendo el cielo para mostrarle que la soberanía de Dios está allí vigente, que el rey sigue allí presente. Cuando Dios quiso establecer reyes sobre Israel, porque el pueblo de Israel se lo había pedido, Dios les hizo una claridad. Ellos querían ser como las demás naciones para tener reyes porque lo habían desechado al Dios del cielo como rey. Pero Dios no se ha desentendido de su pueblo. Les está diciendo, su rey murió, pero yo sigo siendo el rey de reyes, el soberano, el que tiene su soberanía todavía sobre su pueblo y que tiene algo para decirles. Este hombre Isaías tuvo una visión excepcional. Y cuando se le manifestó la presencia misma de Dios, él exclama, ay de mí que soy muerto. La expresión ahí es deshecho, que habla de desintegración, es decir, que no está completo. Allí se manifiesta una visión excepcional de Dios. Y dice el versículo 1
que en esta visión dice que vio al Señor sentado sobre un trono, dice alto y sublime, y dice que su orla llenaba, la orla de su manto, dice que llenaban el templo. Las orlas de su manto llenaban el templo. La orla es una ornamentación que se encuentra en una prenda de vestir y esto es importante porque que dice que la orla llenaba el templo. Esto se refiere a una costumbre que el Señor utiliza como figura para que podamos nosotros también comprenderlo. Hay que decir que en la antigüedad las vestiduras o el ropaje de los monarcas era la medida de su prestigio, mostraba la dimensión de su grandeza y de su poder. El protocolo de los reyes reconocía que los distintos niveles de grandeza y de poder se manifestaban en la manera como los reyes se vestían. Algunos usaban piel de armiño o piel de marta, que es una especie de tejón, un mamífero de una piel muy fina. También se usaba la piel de bisón, etcétera, etcétera, que era de categorías excepcionales. Pero la categoría de las telas demostraba en qué posición de poder se encontraba los reyes. Los que usaban unas telas de carácter inferior eran los que se sentaban en las reuniones de los reyes en los últimos puestos, en los puestos de atrás. Em, Ahora recientemente que murió la reina Isabel II del Reino Unido, se pudo conmemorar el momento en que en el año 1953 ella fue ascendida pues al trono y se muestran que ella llevaba un manto que se conoce como el manto de estado, que medía 5.5 metros, casi 6 metros de longitud. Era un manto tejido a mano con seda, con terciopelo y forrado con piel de armiño canadiense. Se dice que había 12 damas de honor que le ayudaban a la reina pues para transportar y sostener ese vestido. Así pues, en la visión que Isaías tiene, se nota que los vestidos eran ondulantes alrededor de todo el trono y que se desplegaban a lo largo de todo el templo y se expandían llenando todo el edificio. Dice que la gloria llena toda la gloria de Dios. Eso habla de la experiencia, de la magnificencia y del poder de Dios que lo cubre absolutamente todo. Eso es lo que trata de decir, que el poder absoluto es de Dios, que el poder absoluto solamente se concentra en el Dios, que Él es el único soberano monarca. También dice el verso 2, dice que por encima de él había serafines y que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Dice que uno, uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, toda la tierra. Es decir, es el soberano de toda la creación, de todas las tierras. Ahora bien, esta expresión de los serafines, que serafines significa seres de fuego, otras versiones lo traducen como seres ardientes, es una jerarquía excepcional de ángeles. Y debo decir algo acá, es que todos los seres creados por Dios son especialmente diseñados para una adaptación a su medio y a su propio propósito, el propósito de su existencia. Por ejemplo, vemos aletas y agallas en los peces porque su hábitat natural es el agua. Las aves tienen sus plumas y sus alas porque su medio ambiente es el aire. Así también los serafines han sido creados para ministrar en la presencia de Dios y los hice con una esencia de seres de fuego, por decirlo así, porque eso es lo que significa su nombre, para que tenga una naturaleza que no puede ser consumida por la misma esencia de Dios, que es un fuego consumidor, es decir, pueden estar en la presencia de Dios. Pero estos seres extraordinarios dice que se les da 2 pares extras de alas, una para cubrirse su rostro y otro para cubrir sus pies, además pues de las 2 alas que naturalmente tienen para volar. Esto habla de la gloria de Dios, con las alas que se cubren el rostro, que la gloria de Dios es tan refulgente, tan penetrante, que hasta los seres más elevados en superioridad se protegen o se guardan de mirar directamente el rostro de Dios. Eso habla de que toda la creación,
los serafines, incluso los serafines son de la jerarquía más elevada de los creados, de los seres creados por Dios. Dice que estos seres eh, no se consideran dignos de mirar a Dios. Imagínense ahora nosotros. ¿Cuál es nuestra dignidad en este sentido? En un episodio en la Biblia, en Éxodo 33 particularmente, después del verso 18, dice que Moisés pidió ver el rostro de Dios y Dios le dijo en el verso 20, dice, no hay hombre que me vea y que pueda continuar vivo. No hay hombre que me vea y que pueda continuar vivo. Imagínense, y Dios dice que le permitió a Moisés estar en la hendidura de una peña y que el Señor pasara por su gloria, con su gloria. Dice que no le permitió el Señor ver sino solamente su espalda. Lo segundo que dice a continuación es que él tuvo un vistazo de la gloria de Dios, pero solamente pudo ver la espalda de Dios. Dice la Escritura que cuando él bajó del monte donde estaba recibiendo las tablas de la ley, porque estaba hablando con Dios, dice que Moisés bajó del monte y que su rostro reflejaba un brillo tan extraordinario que la gente no podía verle y le pedían a Moisés que cubriera su cara porque el rostro de Moisés literalmente resplandecía. El rostro de Moisés estaba brillando con tal resplandor y con tal intensidad que cegaba literalmente a las personas. Qué impresionante. En Éxodo 34, verso 29 en adelante habla de esa historia. Pero en 2 Corintios capítulo 3, por allá en el verso 7 en adelante, encontramos que Moisés tenía que poner un velo. Dice que Moisés ponía un velo porque el rostro de Moisés se iluminaba con la gloria refulgente de Dios. Qué tremendo que en Números capítulo 6, verso 23, donde habla la bendición sacerdotal, los sacerdotes oraban por el pueblo y pedían que el Señor te bendiga y te guarde. Y dice también que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso significa que Dios manifieste su gloria, que se muestre la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Um, Volviendo a lo de Moisés, dice que lo que el pueblo estaba viendo en Moisés fue simplemente un reflejo en un rostro humano, producto de un vistazo indirecto de la gloria de Dios. Solamente Moisés pudo ver la espalda y eso que fue suficiente para que su rostro resplandeciera. Nunca pudo ver el rostro de Dios, solo su espalda y ya estaba refulgente. Dice que la gente le rogaba que se cubriera, porque esa es la naturaleza del hombre. Eh, eh, Quiere esconder su oscuridad. La oscuridad es impactada por la gloria de la luz y el esplendor de la santidad de Dios. Los ángeles de más alto rango deben cubrir su rostro en su presencia. Dice que tienen dos alas también para cubrir sus pies. Los pies son el signo de la condición de criatura, refleja la condición de criatura. Eso significa que hay un suelo, un mundo material o inmaterial en el caso de los ángeles, al que estamos nosotros adheridos, al cual pertenecemos, porque los ángeles también fueron creados, ¿no? Recuerde que cuando Moisés fue a ver la zarza ardiendo que le hablaba en Éxodo capítulo 3, dice que se le ordenó desnudar sus pies porque se le dijo, el lugar que pisas santo es. Esto significa que debemos manifestar una señal de sumisión y de rendición en nuestra condición de criaturas. No salir huyendo, sino rendirnos. Esta palabra santo puede producir perturbación para muchas personas y tal vez una fobia, es decir, la necesidad de salir huyendo. Pero si Dios se ha manifestado a nosotros en nuestra condición, no es para que salgamos huyendo, sino porque lo necesitamos con todo su poder y con toda su gloria para que nos saque de esta condición. Y justamente si se ha manifestado no es para que salgamos corriendo, sino para que nos rindamos y debemos tener temor ante su presencia. Hay algo interesante en el mensaje de los ángeles, de estos seres de fuego, y es que ellos clamaban diciendo, santo, 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 santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Esto es un canto que de manera antifonal o alternada entre uno y otro estaban diciendo permanentemente, santo, 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 santo.
hay algo que en este texto es bien llamativo y así en la literatura hebrea, judía, se manifiesta o existe una forma en la que está escrito esta porción bíblica, que lo que se quiere es, cuando se quiere advertir algo realmente importante o destacar algo que se quiere destacar o resaltar, o decir que es de gran importancia. En el español nosotros usamos muchos elementos gramaticales para resaltar una porción de un escrito, las cursivas, las exclamaciones, la negrilla, los corchetes, los signos de exclamación, las mayúsculas, etcétera, etcétera, todo lo que se requiera para hacer un énfasis. Pero en la gramática judía, aunque también se hace esto, también se utiliza una técnica para llamar la atención del lector o de la persona que está escuchando referente a algo que es de mucha importancia. Se llama repetición verbal. El Señor Jesús usó en sus enseñanzas este tipo de énfasis. Eh, Cuando el Señor Jesús, por ejemplo, decía: de verdad les digo, o en los textos más antiguos dice: de cierto les digo. Em, para adherirse así a la costumbre judía de hacer énfasis. Sin embargo, la traducción correcta de lo que el Señor Jesús dijo o quiso afirmar cuando dijo: de cierto les digo, es amén. De cierto significa amén. Cuando el Señor Jesús estaba hablando, él decía: amén, amén les digo. Eso es lo que realmente significa. Esa es la traducción correcta. Cuando hacía énfasis, él decía: amén, amén les digo. Nosotros utilizamos esa expresión amén al final de una afirmación o de una instrucción o de una enseñanza o de una oración, pero el Señor Jesús lo usaba al principio, como no esperando la confirmación de la veracidad de lo dicho por parte de los discípulos, sino estableciéndola de antemano con autoridad, es decir, diciendo: esto es así, poniendo su autoridad, su soberanía, su reino. Aquí hay algo interesante. El Señor Jesús lo pone y lo propone de esta manera porque la naturaleza de Jesús, como lo leímos en Lucas, en el capítulo 4, el verso 34, donde dicen: sabemos que eres el santo de Dios. Mire esa naturaleza de Jesús. Él es el santo de Dios. Esto es algo que debemos profundizar, entender un poco más. Permítame, por favor. Quien es llamado santo en el Antiguo Testamento es el Padre, es Dios Padre. Lo vamos a encontrar en el Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. El versículo 1 dice: Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aquí habla del Dios Altísimo. La palabra Señor, dice acá: Señor, Señor nuestro. La primera palabra Señor aquí aparece como el tetragrama. Es el YHWH, lo que en nuestras versiones traduce como Jehová o Jehová. Cuán grande es tu nombre. Dice Señor, Señor nuestro. La segunda palabra Señor aquí es Adonai. Ese es el término Adonai, es el término más excelso que la Biblia le da a Dios Padre. Es el término soberano, que significa el soberano. Es el título más exaltado que se le da a Dios. Adonai significa el soberano, el supremo. Pero qué impresionante que el Salmo 110 utiliza ese mismo término, pero como es un salmo mesiánico, lo dirige al Señor Jesucristo y el término del Padre se lo da al Hijo. Mire cómo dice acá, verso 1: dijo el Señor a mi Señor. Aquí ocurre lo mismo que en el Salmo 8. Aquí dice, voy a leerlo con la traducción que nos dan, dice: Jehová dijo a mi Señor, Jehová, YHWH dijo a Adonai. Así es como aparece el tetragrama. El Señor dijo a mi Señor, el yo soy el que soy, le dijo a mi Señor, a Adonai, dice aquí, Adonai, que significa el soberano, el Señor. Aparece primero el tetragrama y luego el Adonai. En el Salmo 110, que sabemos que es un salmo mesiánico, le está otorgando a Jesús el título del Padre.
Es un término que solamente se le da a Dios Padre y ahora se lo está dando a Jesús. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de los pies. ¿Quién es el que está a la diestra de Dios? El Señor Jesús. Entonces, miremos la naturaleza de Jesús. Por eso cuando Él dice, el amén, amén os digo, amén, amén les digo, Él está estableciendo su autoridad. Qué tremendo. Cuando el Salmo 8 dice, cuán grande es tu nombre, es porque se le da el título de Adonai, el título que más grande. En Filipenses capítulo 2, verso 9, dice Pablo que Dios le exaltó un nombre sobre todas dice, Dios le exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Adonai, que Jesús es el Señor. Es decir, que toda lengua confiese que Jesús es Dios. Por eso, es que en el pasaje que hemos estado compartiendo hace un momento, Jesús dice o hace el énfasis, una repetición continua, diciendo amén, amén. Pero en Isaías en capítulo 6, los ángeles utilizan esa repetición, santo, santo, santo. Ese énfasis es para resaltar algo importante, es para resaltar algo preponderante, superlativo, algo que es magnífico. Aquí hay un atributo que distingue a Jesús, a Dios Padre. Los ángeles utilizan ese atributo repetido con mucho énfasis, es santo, santo, santo. Solamente hay un atributo de Dios que se eleva al nivel de repetición de 3 veces, al nivel más resaltado o más superlativo en las escrituras. Solamente hay una característica de nivel superior que la Biblia destaca de Dios y es la santidad. La Biblia no dice que Dios es santo. La Biblia no dice que Dios es santo, santo. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. La escritura no dice que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. La Biblia no dice que Dios es amor, 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 ni justicia, 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 sino que Dios es santo, santo, santo. Ese es el único atributo de Dios que es una palabra que absorbe la misma esencia de Dios. El énfasis que la Biblia da al repetirlo es porque es algo superlativo, algo que se resalta con grandeza, que es algo muy importante. Y es respecto justamente a la naturaleza de Dios, que nos enseñó a pedir que su nombre sea santificado, que Él sea puesto en la posición que le corresponde y no es de ser echado. Ahora bien, en Isaías capítulo 6, dice el versículo 4, algo que es bastante impresionante. El versículo 4 dice que cuando se escuchó esto, dice, los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Los quicios de las puertas se estremecieron. Qué tremendo. Las chapas, las aldabas, o como quiera que se llame, las bisagras de las puertas, dice que se estremecieron. Estamos hablando de partes inanimadas, son piezas materiales, objetos sin vida, objetos físicos hechos de materia que según creemos es inerte, pero dice que se estremecieron ante la manifestación de esa reveladora verdad de la santidad de Dios. Si esos seres inanimados, esas piezas que son físicas se estremecieron, ¿cómo nosotros, seres vivos creados a la imagen de Dios, podemos permanecer indiferentes, tercos, apáticos o duros ante la naturaleza del mismo Dios? ¿Cómo nos vamos a rebelar en contra de Él? ¿Cómo osamos en creer que simplemente tener un desacuerdo con Dios es algo que Él tiene que respetar porque tal vez no nos parece que nos conduzca por el camino en el que nosotros creemos que no es correcto? Tenemos que obedecer su palabra, la santidad de la verdad y sujetarnos a ella. Nosotros preferimos estar cómodos en nuestro pecado, en nuestra rebeldía, en nuestra deshonestidad, en nuestra desobediencia, en nuestra dureza, en nuestra insensibilidad hacia la obra de Dios. Pero nos excusamos porque nos parece normal. Creemos que tal vez no somos tan malos porque el estándar de moral del mundo es simplemente corrompido y perverso. Y pensamos que no somos tan malos y que Dios tiene que aceptarnos de esa manera. Hay una
exposición de una gracia desmedida hoy fuera de todo orden bíblico. Hoy por hoy los predicadores con el propósito simplemente de mover los algoritmos de las redes sociales para tener seguidores y demás y ser favoritos de todo el mundo y demás, hablan mucho de esta condición de que Dios te conoce, Dios te perdona, Dios te comprende y tranquilo que no pasa nada porque Dios te perdona. Pero se olvidan de esta naturaleza de Dios, de la gracia de Dios. A la gente no se le puede enseñar esto de que la gente debe pensar que Dios simplemente tiene gracia para tolerarnos y soportarnos. Escuche, la gracia de Dios no solamente la gracia no se manifiesta solamente para tolerarnos, sino que la gracia se manifiesta en el poder de Dios para sacarnos de esa condición. Dios nos da ese poder para sacarnos. Por eso esos mensajes son tan dañinos y destructivos, aunque suenan muy bonitos y románticos. Llaman mucho la atención porque todos los hombres nos encontramos en esa miseria y decimos, bueno, aquí estamos. Dios no quiere que entendamos que solamente su gracia está para tolerar nuestro pecado y que Él nos entiende y que tranquilo, ya. No, la gracia, Dios nos ha dado una gracia superior, que es el poder de Dios para salir de esa condición y levantarnos y poder ser santos como Él es santo. Dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 15 en adelante. Dice, permítame por favor, 1 de Pedro capítulo 1, verso 15, sino así como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Se invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor todo el tiempo de su peregrinación. Sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. No quiere Dios que nos conformemos a esa mediocridad. Cuando Isaías vio la majestad de Dios, cuando Isaías vio la manifestación de la majestuosidad de Dios, él no pudo ver de otra manera sino con los ojos de la libertad del alma. Pudo ver realmente quién era Dios y pudo ver realmente quién era Él mismo y también ver quién no era. Es bueno que nosotros conozcamos a Dios como es, para que no nos alejemos de Él, sino que nos rindamos, para que veamos que no somos tan buenos como creemos, para que veamos realmente cómo somos. Isaías solamente pudo expresar, ay de mí, que soy hombre muerto. Y a continuación, y dijo eso porque evocando Éxodo 33:20, donde el Señor decía, no hay ninguno que me vea y que viva, Él dijo, ya soy hombre muerto. Él dijo soy hombre inmundo de labios, inmundo de labios. Él reconoció su bajeza, que no tenía que ver solamente con las expresiones de su boca, sino con toda su naturaleza, y que el pueblo también estaba en esa condición, porque de lo profundo del corazón habla la boca. La Biblia dice que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella, en Mateo 15:10. Pero dice la Biblia que se le puso un carbón encendido tomado con tenazas del altar de Dios para cauterizar, para purificar su boca. Eso fue para sanarlo, para poder hacer de él un instrumento que pudiera llevar el mensaje de Dios. Qué tremendo que Dios no está buscando hombres perfectos, sino que santifica a todos aquellos que llaman, que se rinden ante Él. Qué impresionante, qué obra maravillosa de Dios, que Dios tiene misericordia. Dios nos recibe en nuestra bajeza, pero nos pide arrepentimiento para limpiarnos, para santificarnos. Si 7 veces caemos, Dios nos levanta para santificarnos, para fortalecernos y que en su fortaleza nosotros podamos ser fuertes para no seguir en la condición de bajeza. Dios en esa majestuosidad, los ángeles en esa majestuosidad dice que tuvo que tomar con tenazas un carbón encendido y dice que eso tocó los labios y al fin le pudo purificar. Qué impresionante. Esto tuvo que haberle dolido evidentemente a Isaías, era un carbón encendido. Esto nos muestra que para que Isaías pudiera ser el vocero de Dios, pudiera cumplir su ministerio, tenía que ser limpiado en su interior. Eso habla de que antes de la misión está el quebrantamiento.
El quebrantamiento antecede a la misión. Por eso Dios tiene que formarnos y tratarnos. Por eso no debemos salir huyendo ni correr. No podemos terminar donde Dios apenas comienza. Dios nos está formando para que podamos ser verdaderamente fieles a Él y mostrar su gloria. Pero hay algo interesante allí. Y es que se le dijo a él, te es quitada la culpa y limpio tu pecado. Te es quitada la culpa y limpio tu pecado. Todos en sus, todos en los 5 sentidos saldríamos huyendo cuando el ángel vendría a tocarnos con un carbón en los labios, que es la parte más sensible de nuestra piel. Dios toca las partes más sensibles de nuestro ser, donde Él sabe que tenemos una falla y es para purificarnos. No le digas a Dios, no te metas con mi familia, no te metas con mi salud, no te metas con mis finanzas, porque Él sabe que allí se necesita una reparación. A veces nosotros tenemos una idolatría en nuestro corazón y lo que Dios quiere es purificarnos y no hacernos daños como pensaban los demonios. El carbón encendido es la palabra, es el verbo de Dios, es Jesucristo mismo que tuvo que ser consumida su vida en una ardiente prueba para que tú y yo podamos estar delante de Él, proclamando su naturaleza, que Él es santo, santo, santo. No podemos salir huyendo, no podemos nosotros decirle vete de mí o no soy digno y conformarnos con una vida mediana. Dios nos ha dado el poder. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Y si 7 veces caemos, Dios tiene la mano extendida para que nos levantemos, no para que estemos en esa condición. Está bien de la gracia que nos perdona y la que nos tolera, y que nos perdona y nos permite venir a su altar, pero hay una gracia superior, la gracia que nos levanta a esa condición. Ya basta esos pañitos de agua tibia para decir a la gente, Dios te entiende, Dios que te comprende, no te preocupes, todo está bien. No, Dios nos ha dado un espíritu superior, Dios nos ha dado una capacidad para salir de allí, para no vivir conforme a los del mundo. En este tiempo debemos reconocer que la santidad de Dios no está para que nosotros nos alejemos y le temamos, sino para que nos rindamos a sus pies y reconozcamos que la necesitamos. Y la manera de acercarnos es como los ángeles, reconociendo nuestra indignidad, reconociendo nuestra condición de criaturas, pero reconociendo que sin Él no somos nada, que lo necesitamos completamente. Que el Señor les continúe bendiciendo.